Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un gusto acompañarles en la noche de hoy. La noticia es la controversia y muy inquietante alianza que compromete la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Mucha atención que el gobierno del presidente Gustavo Petro y la dictadura de Nicolás Maduro han acordado la creación de una zona económica especial binacional. Para el dictador Maduro, además de tratarse de una alianza comercial, cultural y, según ellos, de seguridad, significa para el régimen venezolano, según sus propias palabras, una unión política. Escúchenlo ustedes. Cultura, toda esta zona unida desde el punto de vista de la cultura, de la celebración permanente de nuestros íconos culturales, de unión política también, unión política de las autoridades, conversación, diálogo, lo más importante, de unión de los pueblos, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos y de coordinación permanente policial, militar, para liberar esta primera zona binacional, liberarla de violencia, de grupos narcotraficantes, paramilitares, sicariales y de cualquier índole. O sea, una gran zona binacional de paz y de desarrollo integral. Para que haya paz tiene que haber desarrollo, tiene que haber justicia. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien. El punto clave de esta noticia: ¿qué territorio integra la denominada zona binacional? Vamos a ir de manera inmediata al mapa. Este acuerdo incluye, según lo ha revelado el mismo dictador Maduro, del lado colombiano los departamentos de norte de Santander, de Cesar y de La Guajira. Y del lado de Venezuela están los estados venezolanos de Táchira y Zulia. El régimen venezolano ha planteado a través de la televisión nacional, en esa cadena que ustedes acabaron de ver, que el propósito de esta primera zona binacional entre Colombia y Venezuela es que se convierta, según ellos, en una región de paz y de integración comercial y económica. ¿Cuál es la idea? Que toda esta inmensa zona, donde se dibuja un círculo perfecto, sea una zona binacional, primero de paz, de integración comercial, de inversiones, de desarrollo industrial, agrícola, agroindustrial, de sustitución de cultivos y de producción de hojos de coca y de cocaína aquí del lado colombiano, y sustitución completa por inversión agrícola de producción de alimentos, desarrollo agroindustrial, desarrollo industrial, desarrollo económico integral, desarrollo social. Muy bien, ahí ustedes escuchan a Nicolás Maduro. Voy de manera inmediata con el análisis y con las reacciones en Colombia, porque esto ha generado una profunda controversia, un intenso debate, dado las explicaciones que ha entregado el presidente Gustavo Petro y el dictador venezolano Nicolás Maduro, donde ellos aseguran que esto es un avance en la hermandad entre ambos pueblos, mientras que la oposición en Colombia piensa algo completamente distinto. Por esa razón hemos invitado a Paola Holguín. Ella es senadora por el Partido Centro Democrático. Congresista, como siempre es un gusto tenerla acá en el programa La Noche, y quiero conocer su opinión frente a este acuerdo que plantea el presidente Gustavo Petro y que ha amplificado el dictador Nicolás Maduro. ¿Usted cree que Maduro es un socio confiable para Colombia, para que se logre ese objetivo de pacificar la frontera entre Colombia y Venezuela? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Nosotros, la verdad, tenemos una enorme preocupación por la firma de este memorando de entendimiento y tenemos una preocupación fundada por la relación que ha tenido el régimen de Maduro con las organizaciones criminales que delinquen al lado y lado de la frontera. Nosotros vimos lo que pasó, por ejemplo, en la crisis del Catatumbo, cuando se le permitió a guerrilleros del ELN pasar de Arauca, norte de Santander, por los estados de Táchira y Zulia, y cuando uno ve que del otro lado de la frontera no hay un régimen democrático, hay una narcodictadura, cuando vemos la relación que ese régimen ha tenido con las estructuras criminales, pues para nosotros genera alarma y preocupación este memorando de entendimiento. Senadora, expliquémosle a nuestros televidentes que están en el continente americano y también los que viven en estas regiones, cuáles son los grupos armados ilegales que hacen presencia en ese lugar y por qué ese factor resulta ser un aspecto supremamente preocupante dentro de esta alianza que han planteado ambos gobiernos. Nosotros tenemos una enorme preocupación, según la Defensoría del Pueblo en el informe de alerta temprana. En diciembre del año pasado, la frontera entre Colombia y Venezuela representaba un riesgo porque allí había presencia de varias estructuras criminales, una presencia muy fuerte del ELN, presencia de la FARC, presencia del ejército gaitanista, presencia del EPL a través del Frente Libardo Mora, pero además habían unas bandas locales de multicrimen a lo largo de la frontera, como los de Porras, el Carro Rojo, Manzaneros, los mexicanos y el Tren de Aragua, AK-47 y las autodefensas colombo-venezolanas y La Línea, para citar alguna de las organizaciones. También nosotros tenemos claridad en que la estructura terrorista del ELN se ha convertido en una especie de guerrilla binacional. De hecho, en algún momento se afirmó que por cada hombre que había en Colombia habían 3 en Venezuela de esta estructura, y es la que viene generando un control sobre todo en la zona que se establece para este memorando de entendimiento, que serían los estados de Táchira y Zulia por el lado venezolano, norte de Santander por el lado colombiano, pero también es claro lo que ha dicho el dictador Nicolás Maduro, y es que la idea es ir ampliando esta zona a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera. Senadora, ¿usted teme que el régimen de Nicolás Maduro tenga incidencia en territorio colombiano? ¿Esto podría pasar en el marco de este acuerdo? Sí, nosotros tenemos una enorme preocupación. Yo desde hace más de un año he estado prendiendo las alertas en Colombia, porque desde hace mucho se venía hablando de la creación de una franja binacional que se podría convertir en una especie de franja de Gaza. Nosotros tenemos una angustia, y es cómo se va a ejercer el control en una zona, teniendo en cuenta además la altísima concentración de cultivos ilícitos que se presenta justo en ese punto. Nosotros tenemos que recordar que hay más de 40.000 hectáreas de coca en esa zona, que solo Tibú concentra más de 20.000 hectáreas de coca, es el municipio con mayor concentración de cultivos de coca, y nos surgen muchas preguntas, y es, ¿usted cómo puede establecer un marco serio de cooperación con un régimen como el de Venezuela, con la falta de institucionalidad que hay allí, con la relación comprobada desde hace tantos años de ese régimen con las estructuras criminales que delinquen al lado y lado de la frontera? Pero nosotros también tenemos una preocupación, y es que, contrario a lo que en su momento afirmó Gustavo Petro, las declaraciones de Nicolás Maduro dejan entrever que el memorando de entendimiento también tiene ciertos fines militares. Pues, senadora, una de las primeras voces de la oposición política que en Colombia rechazó esta denominada zona binacional fue precisamente la del líder de su partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario colombiano aseguró que es inaceptable, así la calificó, y advirtió que es un paso
en la entrega del país a la criminalidad internacional y a sus protectores como Nicolás Maduro. La zona binacional, entrega de la soberanía de la patria. Una zona que le han entregado el dominio del terrorismo y el narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro. Una de las primeras decisiones de un nuevo gobierno que elijamos y que empiece el 7 de agosto del año entrante es echar para atrás esta decisión, cancelar esa zona binacional. De manera inmediata, el presidente Gustavo Petro respondió, como ya es habitual, a través de su cuenta de X en redes sociales, a estos duros cuestionamientos que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El mandatario colombiano, como lo planteábamos anteriormente, dijo que pues, este plan binacional no se trata de entregar la soberanía de Colombia. Petro culpó a los que llamó gobiernos uribistas de provocar el dominio de las mafias en esta zona de frontera con Venezuela. Una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien. Los gobiernos uribistas decidieron romper las relaciones entre los pueblos. Eso provoca que las mafias dominaran los territorios y las poblaciones matándolas. Señor Uribe, perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror. Senadora Paola Holguín, desde el Partido Centro Democrático, ¿cómo responden ustedes a esta afirmación y a esto que plantea el presidente Petro? Él asegura que lo que se busca con este acuerdo es combatir las mafias y fomentar la prosperidad en una zona donde las políticas uribistas, dice el presidente, permitieron el dominio de estos grupos criminales, específicamente en esa frontera. Creo que es importante hacer varias claridades. La primera, en 2002, cuando el expresidente Uribe recibió el gobierno, la zona del Catatumbo tenía 15.000 hectáreas de coca. Gracias a toda la acción que emprendimos en esa zona, en 2010 quedaban solo 600 hectáreas de coca. Lamentablemente, después vino el proceso de negociación con la FARC, se renunció a la fumigación con glifosato y volvieron a subir el hectareaje a más de 2.000 hectáreas y hoy estamos hablando de unas 50.000 hectáreas. Algunos hablan de más de 40.000, otros hablan de 53.000 hectáreas de coca más o menos en esa zona del Catatumbo. También es muy importante aclarar que el expresidente Uribe empezó en esa zona un proceso muy bonito de sustitución de cultivos ilícitos y dejamos 18.000 hectáreas de palma sembrada, teníamos programas de familias guardabosques y yo creo que es clarísima la evidencia sobre el combate que hicimos a través de la seguridad democrática a todas las estructuras criminales, cómo nosotros habíamos logrado una importante reducción de los guerrilleros de la FARC, del ELN, los paramilitares. Lamentablemente, los informes muestran que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han fortalecido las estructuras criminales, que han crecido más o menos en un 45% el número de hombres en armas. Según la Defensoría del Pueblo, hoy tienen presencia en 809 municipios del país, que es un poco más del 70% del territorio. Entonces, dato mata relato. A las afirmaciones siempre sesgadas y mentirosas del gobierno, nosotros tenemos datos y evidencia para responder. Quien ha permitido el fortalecimiento del ELN es el gobierno de Gustavo Petro, con esas mesas de negociación, con esos ceses bilaterales, con ese debilitamiento de la fuerza pública, con esa fracasada política de lucha contra las drogas. Él es quien tendrá que responder ante la historia por lo que ha venido sucediendo. Él es el aliado de ese régimen de Nicolás Maduro, que ha sido claramente cómplice de todas estas estructuras criminales y de ese accionar de esas estructuras de lado y lado de la frontera.
Pues senadora Paola Holguín, congresista del Partido Centro Democrático, usted es una experta en temas de seguridad y como bien lo ha afirmado desde hace varios meses, ha venido advirtiendo sobre los riesgos que representa para Colombia este tipo de alianzas que ya se han hecho realidad y que fueron dadas a conocer por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Gracias por habernos acompañado, senadora. Una feliz noche. Gracias a ustedes. Continuamos con este análisis. Este acuerdo fue suscrito, como lo decía anteriormente, en el Palacio de Miraflores. Esto fue en la ciudad de Caracas el pasado 17 de julio. Ese día, delegaciones del gobierno de Colombia y del régimen madurista, del dictador Nicolás Maduro, lo oficializaron como un memorando de entendimiento, según ellos, para crear una zona de paz, de unión y de desarrollo. Así llamaron a esta nueva alianza. Según la información oficial de la Presidencia de Colombia, este memorando no crea obligaciones vinculantes y su vigencia será de 5 años prorrogables por un periodo igual. Este es el inicio de un sueño que nació en Bolívar, un sueño que continuó el presidente Chávez, un sueño que tiene hoy el presidente Maduro, el presidente Petro. Es el inicio de una transformación social, política y económica de una región que lo necesita. La orden del presidente Gustavo Petro es clara, era la necesidad de empezar a comunicar a Venezuela con Colombia realmente, no como intentaron hacer en el pasado las mafias que gobernaron en el pasado a Colombia, que intentaron más bien separar y dividir estas dos naciones. Esto ha sido un acuerdo del presidente Gustavo Petro y del presidente Nicolás Maduro, que han pensado es en los pueblos de nuestra frontera, en los pueblos que hacen vida en el norte de Santander, en los pueblos que hacen vida en el estado Táchira, en el estado Zulia, es para beneficio de nuestros pueblos. Es una política además sostenida desde que llegó el presidente Petro con la apertura de frontera, cómo se ha reimpulsado el intercambio comercial Colombia-Venezuela y hoy estamos dando un paso histórico y estratégico. Y vamos con dos voces muy importantes para entender esa noticia. Dos exministros de Defensa de Colombia, ustedes los ven en pantalla, están con nosotros hasta ahora, el señor Juan Carlos Pinzón y está Marta Lucía Ramírez, quien también fue vicepresidenta de Colombia. A ambos les doy la bienvenida y les quiero preguntar sobre su análisis, sobre las implicaciones que tiene en términos de seguridad la creación de una zona económica binacional. Este anuncio que se hace en una región donde en este momento hay amplia presencia de grupos criminales como el ELN. Comienzo con usted, ministra de Defensa y el vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿Cuál es la lectura que usted tiene frente a este acuerdo? Buenas noches, Jefferson, a usted, a su audiencia, a Juan Carlos Pinzón. Me alegra mucho también tenerlo por acá, por Colombia, a toda la audiencia. Mire, esto en primer lugar es un memorando de entendimiento y evidentemente esto es todo y es nada. Es nada porque un memorando de entendimiento no tiene poder vinculante, no genera obligaciones exigibles para ninguno de los dos estados. Pero es todo y es muy preocupante porque es un memorando que tiene un guión absolutamente macabro. Es que tiene un montón de frases engañosas. Esto es para la paz, para el desarrollo, para el progreso, para luchar juntos contra el narcotráfico. ¿Qué lucha contra el narcotráfico si sabemos que hoy por hoy esa zona justamente, es que estamos hablando, Jefferson, de 5 departamentos, 3 en Colombia, 2 en Venezuela. Los 3 de Colombia, que son norte de Santander, obviamente también está el departamento de La Guajira y Cesar, son 3 departamentos que tienen una extensión cercana a unos 80.000 kilómetros cuadrados. Si le sumamos además el departamento de Arauca, que no hace parte de ese memorando de entendimiento, estaremos hablando de todas maneras de cerca de 90.000 kilómetros cuadrados de territorio colombiano que quedarían en un control binacional. ¿En manos de quién? Porque es que ahí están hablando entonces de hacer un control, una administración compartida. No, el único que administra el territorio colombiano es el Estado colombiano, a través de los organismos e instituciones del Estado colombiano, los gobernadores, los alcaldes de los municipios que estarían comprendidos en esa zona económica no pueden ser desplazados de su facultad y de su obligación constitucional de ser ellos los que gobiernan
en ese territorio. No puede haber ningún tipo de medidas de carácter arancelario ni de comercio, ni tampoco medidas de seguridad que sean acordadas en esa administración entre los dos países, pues porque es que esto implicaría quitar facultades a los gobernadores, desplazarlos, que es lo que ha hecho Chávez en Venezuela y ahora Maduro, y es dejar esa zona del territorio colombiano en manos de todos los grupos criminales que operan allí a sus anchas en connivencia con las supuestas autoridades venezolanas, porque sabemos que tanto el ejército como la Guardia Nacional venezolana están infiltrados por la criminalidad desde hace años, con Chávez y ahora con Maduro. Por eso es que Venezuela es hoy la principal plataforma exportadora de cocaína del mundo, y ahí operan a sus anchas, repito, pues los Pelusos, el ELN, la segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC, está también el Clan del Golfo, está el Tren de Aragua. Es que entre todos estos criminales sumados estamos hablando de un grupo bastante significativo, de tal manera que sería dejar expuestos a los 4 millones de colombianos que viven en esos 3 departamentos a quedar en manos del narcotráfico, en manos de la inseguridad, en manos de la violencia, porque sabemos que el narcotráfico no trae sino violencia, de tal manera que cuando ese memorando pretendan formalizarlo, convertirlo en un tratado internacional para que pueda realmente operar, pues eso va a tener que pasar por el Congreso de Colombia y por la Corte Constitucional, todos los tratados. Y ese tratado, pues con seguridad no pasaría por el Congreso ni por la Corte. En esa zona del Catatumbo operan grupos criminales. En el Congreso. Sí, en esa zona del Catatumbo operan grupos criminales como el ELN, las disidencias de las FARC y también diferentes facciones narcotraficantes. Señor ministro de Defensa y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, ¿cuál es su lectura sobre las implicaciones que tiene en términos de seguridad la creación de esta zona económica binacional? Jefferson, muy buenas noches para usted, para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y para toda la gente que nos ve en todo el mundo. El tema es muy simple. Aquí hay una agenda para imponer el socialismo del siglo XXI en Colombia, y esto es un paso más hacia ese objetivo. Aquí no nos enredemos y no pensemos que es que hay ingenuidad, que es que hay improvisación, que es que hay de alguna manera un fallo de política exterior. No, aquí hay un plan. Aquí hay un plan donde el dictador Maduro está siendo avalado por Petro. Y el discurso que dio este funcionario que ahora funge en la presidencia de apellido Sade, la verdad es que es muy preocupante. Un tipo que va a exaltar al señor Chávez y al señor Maduro, que no han hecho otra cosa sino agredir a Colombia. Que nadie se le olvide. El chavismo ha utilizado a las guerrillas colombianas, a los grupos del terror colombiano, ELN, FARC y otros, como su quinta columna para alcanzar en Colombia un gobierno afín, para alcanzar el poder. Eso es lo primero. Lo segundo, el régimen de Maduro hoy se sostiene en parte con la economía criminal proveniente del narcotráfico y de la minería ilícita de oro y coltan en territorio colombiano y en territorio venezolano. Hay una alianza con una organización como el ELN a la que le han permitido estar en territorio venezolano por más de 25 años a sus anchas, y a propósito como un agente de el Partido Socialista Venezolano. Entonces, no nos equivoquemos. Yo creo que aquí lo que es importante es un pronunciamiento muy fuerte de las Cortes. Bien explicaba la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y ex canciller también, nos daba una señal muy clara. Es que aquí lo que firmaron fue un documento que no tienen derecho a firmar. Ningún presidente ni ningún gobernante en Colombia tiene derecho a poner en riesgo la integridad territorial del país. Y no olvidemos, la integridad territorial es uno de los elementos constitutivos del Estado. Eso está definido en la Constitución. Luego la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse, porque nadie puede en cualquier papelito, llámese memorando de entendimiento, tratar de imponer semejante cambio de la organización territorial del país. Segundo, es infame que no hayan consultado a los empresarios, a la sociedad civil y a la comunidad fronteriza. Nadie sabe más de fronteras que la gente que vive en las fronteras. Ellos quieren la integración, ellos quieren vivir en paz y quieren vivir de una manera armónica con sus vecinos. Al final somos naciones hermanas. Pero una cosa son las naciones y otra cosa son las intenciones de regímenes como el de Maduro y
¿por qué no decirlo? Las intenciones que hoy muestra Petro, en donde va al Congreso de la República y este mismo señor que firma ese memorando, hace unos días en el Congreso de la República gritaba reelección cuando resulta que eso no lo permite la Constitución colombiana. En ese aspecto creo que también va a ser importante saber qué piensa el Consejo de Estado. Yo creo que el Consejo de Estado tiene una sala de consulta y lo primero que va a decir es que el gobierno de Petro no tiene facultades para andar ofreciendo la pérdida del territorio de Colombia o la pérdida de la soberanía del país. Asimismo, ¿cuál será la posición del Congreso, las comisiones segundas, tanto de Senado y Cámara, que manejan las relaciones internacionales, los tratados internacionales y que hoy deben estar llenas de preguntas? Todo esto tiene que ser cuestionado jurídicamente, pero más grave aún, ¿cuál debería ser hoy la posición de las fuerzas militares de Colombia y de policía frente al riesgo estratégico que representa la ventaja que empiezan a tener, que ya de facto tienen, pero que en un modelo como este francamente consolidarían en términos de control territorial, utilización del territorio para fines logísticos e incluso explotación del territorio, así como dominio de la población? Esto es un tema muy grave y yo creo que es la manera como hay que verlo, pero sin mucho análisis, aquí para donde van es a tratar de traer el modelo desastroso de Venezuela a Colombia. Un modelo que a propósito termina con amistades en Irán, con Hamas y con todos los indeseables del mundo. Y al mismo tiempo, en la misma semana, dañando, destruyendo la relación con Estados Unidos, tomando distancia de las democracias europeas a partir de nuestra posición global con la OTAN, entre otras cosas. Fíjese que es una agenda, no es simplemente unas opiniones o una jugadita de corto plazo. Usted toca un punto bien importante, doctor Pinzón, y le voy a preguntar sobre eso a la ex canciller también, Marta Lucía Ramírez, y es lo que tiene que ver con lo que ha dicho Nicolás Maduro. Él no solamente ha dicho que esto es un acuerdo económico, sino también ha dicho que esto es una unión política. Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿esto qué implicaciones geopolíticas tiene para Colombia, teniendo en cuenta que se está considerando una alianza con una dictadura que tiene estrechos lazos con países como Rusia, como China y como Irán? Pues Jefferson, lo decía muy bien el exministro Juan Carlos Pinzón. Esto significaría que Colombia entonces ya toma una línea absolutamente clara en contra de los Estados Unidos y aliado con países que sabemos que son enemigos de los Estados Unidos, con países que son enemigos de la democracia, con países que no son garantistas de los derechos humanos. Pero por eso yo decía hace unos minutos en la primera intervención, es que ese memorando de entendimiento es todo y no es nada, porque cuando eso lo materialicen en un tratado, pues ese tratado no les va a pasar por el Congreso, no les va a pasar, por supuesto, por la Corte Constitucional, porque sí están allí afectando la división territorial de Colombia y la soberanía de Colombia, y están afectando sensiblemente a la población colombiana y están incumpliendo un montón de artículos de la Constitución colombiana. El artículo 179, que tiene que ver con los tratados internacionales, un artículo muy importante, que es el 23, que tiene que ver con el derecho de los colombianos a la información. Acá están haciendo algo a espaldas del país, a espaldas de los empresarios, a espaldas de la población que vive en esos territorios. Es muy importante que los habitantes del norte de Santander, que sabemos que tienen necesidad económica también de que se recupere esa economía, que no vayan a dejarse creer con todas estas palabras engañosas que esto va a ser en beneficio de ellos. Esto va a ser en la misma línea con la cual tienen un montón de gente desplazada. Esto es en la misma línea con la que tienen un montón de colombianos en confinamiento en esa región del Catatumbo, porque también lo he dicho ya, aquí hay un guión que es absolutamente diabólico, porque esto no terminaría acá. Este es el comienzo de una cosa absolutamente diabólica que nos podría tener a nosotros a finales de este año o en enero del próximo año con un riesgo de una acción armada violenta, absolutamente violenta contra Colombia, y en ese momento el presidente Petro podría decir que hay conmoción interior y de pronto lo podría ver. ¿Sabe por qué, Jefferson? Porque en ese momento la orden de él sería mandar a todo el ejército de Colombia a la frontera con Venezuela y dejar desprotegida el resto del país. Eso quiere decir Bogotá,
Cali, Medellín, desprotegidas, ¿en manos de qué? De la primera línea. ¿En manos de qué? Del vandalismo. ¿Con qué protección? Con ninguna, porque si el ejército de Colombia se va a defender la frontera, sabemos que tenemos hoy una policía disminuida, un SMAT disminuido. Tenemos ya unas fuerzas militares muy disminuidas. ¿Por qué? Por decisión del gobierno de Gustavo Petro, que les ha bajado presupuesto, que les ha bajado el tamaño. Es que sabemos que la precariedad de nuestra fuerza pública hoy es evidente. Nos están matando nuestros soldados y policías con drones, y el gobierno de Gustavo Petro, en lugar de pedirle cooperación a Estados Unidos, a Israel, para poder tener nosotros también los drones, lo que hace es pelearse, como ya lo dijo el ex embajador, con los Estados Unidos, tomar distancia de Estados Unidos, tomar distancia de la Unión Europea, tomar distancia de los países que hacen parte de la OTAN, sí, en donde Colombia podría tener algún tipo de cooperación para poder defender a nuestros soldados, a los policías, a esa población inerme por la acción de todos esos grupos terroristas que se mueven a sus anchas en la frontera con la connivencia de la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela. Sí. Y termino diciéndole una cosa, Jefferson: el ministro de Defensa de Colombia no tiene ninguna opción distinta que la de cumplir la Constitución de Colombia y las leyes de Colombia que le ordenan proteger la población, garantizar la soberanía de Colombia, y eso implica tener que actuar, y actuar aunque no le den permiso, pero tiene que actuar ante cualquier amenaza para la soberanía y la seguridad de Colombia. Pero ojo, esto no ha terminado, esto lo quieren poner como un hecho cumplido hacia noviembre, diciembre, enero, y no nos olvidemos, las elecciones son en marzo. Ese punto es para buscar pretextos para decir que el país está en conmoción. Sí, ese punto es que quiero preguntarle al doctor Juan Carlos Pinzón antes de marcar una primera pausa comerciales, y es ¿qué relación puede tener esto con lo que enfrenta en este momento Colombia? Estamos en un año preelectoral. Básicamente, en este momento al presidente Gustavo Petro le quedan cerca de 12 meses en el poder. El próximo año ya estaremos en elecciones presidenciales. ¿Hay alguna relación o qué implicación podría tener este hecho en esos comicios electorales que elegirán un nuevo presidente el próximo año en Colombia? Jefferson, como lo dije antes, la intención del régimen de Maduro y de Chávez desde hace mucho tiempo, al tener a grupos armados en territorio venezolano sin ninguna consecuencia, con toda tranquilidad y con todo tipo de protección y beneficios, y delinquiendo incluso dentro del territorio venezolano, porque es que esto es en contra también del pueblo venezolano, para afectar el pueblo colombiano, es porque tiene una intención. Y esa intención siempre ha sido que en Colombia haya un gobierno afín a sus intereses. Es la mejor manera de tener una zona, si se quiere, de protección, una zona que de alguna manera les garantice que no van a tener riesgo. El mismo pueblo venezolano votó en contra de la existencia del régimen de Maduro. Poco les importó, hicieron un fraude y una burla frente a todo el planeta, y no ha habido poder humano que lo cambie. Pero como saben que su pueblo no está de acuerdo con lo que hacen, pues obviamente les interesa que en Colombia haya un gobierno afín, un régimen afín. Y hay muchas maneras de lograr eso. Una, por supuesto, fortalecer la criminalidad en Colombia y asegurarse que Colombia siga en su proceso de deterioro y desinstitucionalización en todo el territorio. Esa es una tarea. La otra, por supuesto, asegurarse que hacen alianzas con el gobierno para poco a poco ir infestando el territorio colombiano del cáncer que tiene Venezuela. Y al final, seguramente con recursos, tratar de, en unas elecciones que pueden estar cargadas porque el territorio colombiano tiene mucho dominio territorial de grupos criminales, cargadas porque la plata del narcotráfico es la más grande de la historia y del oro ilícito también, y por lo mismo con eso pueden entrar a influir en las elecciones, comprar votos, comprar, si se quiere, voluntades políticas, y de esa manera crear una elección donde todo está cargado y hay un escenario de prácticamente indefensión del pueblo colombiano. Por eso este tema hay que mirarlo ya con tanta claridad, tan a fondo, porque aquí lo que hay es una alianza internacional que tiene, por supuesto, unos agentes en Colombia, pero que el objetivo no es que le vaya bien a los colombianos, que Colombia progrese, que nuestra gente esté bien, que tenga futuro y esperanza, sino exactamente todo lo contrario, que se imponga un régimen que le conviene a otros, así
Colombia termine siendo destruida. Y esto lo ve uno en la actitud del gobierno, porque el gobierno, ¿qué ha hecho? Ha destruido el sistema de salud, ha destruido el sistema de pensiones, ha deteriorado la economía, cae la inversión, aumenta el déficit fiscal, aumenta la deuda pública. En adición, la seguridad está en deterioro en todo el país, aumenta el homicidio, aumentan los actos de terrorismo, aumentan los secuestros, se debilitan las Fuerzas Armadas y, para ponerle una cereza al pastel, manejan las relaciones exteriores a las patadas, pero no lo hacen porque cometan un error, lo hacen porque deliberadamente quieren desprenderse de las democracias del mundo y llevar a Colombia hacia ese eje del mal, donde precisamente Colombia va a encontrar resultados parecidos a los que ya tuvieron esos países: más pobreza, más sufrimiento, más dolor. Por eso esto no se puede permitir, esto hay que cambiarlo. Colombia no puede seguir este destino. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. Estamos conversando con dos exministros de Defensa que también han tenido otros importantes cargos en el Estado colombiano, pero los hemos invitado precisamente por esa experticia que tienen para entender qué hay detrás de este acuerdo binacional que han planteado el presidente Gustavo Petro y el dictador venezolano Nicolás Maduro. El mismo día en el que se anunció este pacto, este acuerdo entre ambos países, el presidente Gustavo Petro explicó en un mensaje, sin entrar en mayores detalles, el objetivo que tendría esta zona binacional. Habló de la intención de convertir la región del Catatumbo, escuchen muy bien, en una zona franca. Recordemos que se trata de una convulsionada región, como la que ustedes ven en pantalla, que es conformada por 11 municipios en el departamento de Norte de Santander y que alcanzó en el año 2023 43.867 hectáreas de cultivos de hoja de coca, según lo estableció la ONU. Grupos terroristas y criminales como el ELN, las disidencias de las FARC, se disputan en el Catatumbo estas rentas ilegales, tales como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. La zona binacional en la frontera colombo-venezolana nos permitirá llevar el Estado a controlar la frontera como un espacio de prosperidad legal y sin mafias. Buscaré que el Catatumbo sea todo una zona franca para que se disparen las inversiones legales. Exministro Juan Carlos Pinzón, comienzo con usted de este bloque. Hablemos de la parte económica. ¿Usted qué piensa de esta afirmación que hace el presidente Gustavo Petro? ¿Es posible convertir a esta zona del Catatumbo, afectada en este momento por grupos terroristas, en una zona franca y cumplirle con esos beneficios económicos que ha planteado el presidente Gustavo Petro a los ciudadanos que viven en esta zona de Colombia? Mire, sin seguridad, sin infraestructura, sin proyectos sociales, todo es mera retórica. Son puros cuentos. Está diciendo puras mentiras, puras cosas para sonar inteligente a sabiendas de que no las puede cumplir. Eso es lo que me parece a mí más grave, es un engaño. La zona del Catatumbo que conozco bastante bien. Yo he estado ahí en Tibú, en La Gabarra, en Convención, en San Pablo, en El Tarra, en La Cooperativa, en Ocaña, por supuesto. Toda esa zona la conocemos bastante bien porque en los años que me correspondió ejercer como ministro, allá fueron abatidos el jefe del Frente 33, el tal Rogelio, que era la protección del tal Timochenko en su tiempo. También cayó, recuerdo uno que le decían el negro Eliezer, que era el jefe de la columna móvil que allí estaba, y el famoso Megateo. Luego se iba avanzando hasta el punto que en ese tiempo yo mismo tomé la decisión de llevar un batallón de ingenieros militares y colocar recursos para comenzar la carretera entre Tibú y La Gabarra, porque eso era lo que podía precisamente ir gestando el desarrollo. Muy lamentablemente, esa carretera ni siquiera se ha terminado hoy. Todo está abandonado. Las Fuerzas Armadas debilitadas y, por supuesto, después de que se terminó la aspersión a lo que tanto nos opusimos, pues terminó hoy la coca reinando totalmente en esos territorios. Y a propósito, esa coca alimenta al gobierno venezolano, al gobierno del régimen de Maduro. Entonces será una zona franca, pero del narcotráfico. Será una zona franca, pero para exportar criminalidad. Esto es una vergüenza que se ponga este asunto en estos términos. El Catatumbo es una zona muy rica. Tiene
increíbles recursos naturales. Toda la frontera colombiana. Si uno baja por La Guajira, por el Perijá en el Cesar, entra a la zona del Catatumbo, va hasta el sur de Norte Santander, se mueve hacia Arauca, baja por el Bichada y luego termina uno en Guainía, en esa gran frontera que tenemos con Venezuela. Hay unas oportunidades increíbles de recursos naturales, de medios ambientales, de recursos hídricos, de petróleo y de minería muy importantes, pero que se deben explotar a partir de la seguridad y obviamente en un manejo muy claro con las comunidades. Esto que se está haciendo con Venezuela es un crimen. Nos quieren montar el socialismo del siglo XXI de esta manera y esto es infame para los colombianos. Va a perder Colombia. Pues el ministro de Defensa de Colombia, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, sé que pues, no tiene más tiempo para estar con nosotros. Ha sido como siempre un privilegio contar con sus análisis aquí en este programa. Gracias por responder las preguntas que se hacen nuestros televidentes. Jefferson, un placer, estamos en contacto y un gusto compartir con ustedes aquí. Es vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y ministra de Defensa. También le quiero preguntar esto, ¿es posible lograr estos beneficios económicos prometidos que plantea el presidente Gustavo Petro, tales como, por ejemplo, convertir el Catatumbo en una zona franca, algo que todos quisiéramos, pero que nos parece algo complejo teniendo en cuenta el accionar de los grupos criminales de los cuales usted ha estado hablando durante esta entrevista? Pues Jefferson, yo creo que ni zona franca, ni zona económica especial, ni zona de paz, ni nada de nada, porque es que un gobierno legítimo en Colombia jamás podrá hacer un acuerdo con una dictadura en Venezuela. Uno tiene que firmar de igual a igual, pero un presidente de Colombia no puede firmar con un dictador. Y entre otras cosas, hablar de una zona económica especial, eso no es novedoso. Pero además lo que sí nos muestra es un gran desconocimiento del presidente de todo. Entre otras cosas, la legislación sobre zonas francas en Colombia nunca ha establecido condiciones, ni requisitos, ni la manera en que puede hacerse una zona binacional. Aquí zonas francas binacionales no hay, no están reglamentadas. Y todo esto tiene que hacerse de acuerdo con la ley precisamente porque es un territorio donde no hay ni controles aduaneros, ni controles monetarios, ni controles impositivos, que los productos pueden llegar obviamente a unos almacenes especiales donde se ponen en depósito mientras que se procesan, mientras que se sacan. Entonces nada de eso puede haber en esa zona sin que haya una reglamentación específica para zonas binacionales. Acá lo único binacional es una guerrilla terrorista binacional que es el ELN, que ha estado amparada por el régimen de Chávez y de Maduro durante los últimos 24 años, a la que el presidente Petro hoy le dijo que no continuaba una negociación de paz, pero resulta que es que al mismo tiempo les da el beneficio de decirles es que uno a los prisioneros les tiene que dar un tratamiento adecuado y tiene que responder por ellos. ¿Cuáles prisioneros, por favor? Es que aquí no estamos en una guerra regular, acá no hay prisioneros en manos del ELN, lo que hay son colombianos indefensos, personas secuestradas, hay personas desplazadas por cuenta de todos esos criminales, los que están del Tren de Aragua, los que están del ELN, los de la Segunda Marquetalia son criminales y son terroristas que no tienen ningún prisionero, sino colombianos indefensos, secuestrados, retenidos y confinados. Tenemos más de 25.000 colombianos confinados en ese territorio. Y le insisto en una cosa, Jefferson, hay que tener en cuenta Arauca, porque si bien es cierto que Arauca no hace parte de esos departamentos mencionados dentro del sueño de esa guión absolutamente diabólico que tienen pretendido para Colombia, de todas maneras Arauca está muy afectada. Y acordémonos nosotros de cuando hubo ese ataque en el Catatumbo que significó cerca de 70 muertos. Esta gente venía desde Arauca y pasó al Catatumbo y pasaron totalmente abierto con la connivencia de las autoridades de Venezuela, autoridades porque sabemos que hay Guardia Nacional y Ejército infiltrados y a los araucanos también se les ha afectado. Por eso hay que tener en cuenta 90.000 kilómetros cuadrados de territorio colombiano, 4,5 millones de colombianos en unas condiciones totalmente ilegales, absurdas, inconstitucionales. Eso no va a pasar, no puede pasar. El ministro de la Defensa, cualquiera que sea, tiene que actuar contra eso.
Pues exministra y ex vicepresidente y ex canciller Marta Lucía Ramírez, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado en este programa. Usted ha sido muy generosa con su tiempo. Le deseo una feliz noche y bueno, ojalá la tengamos muy pronto nuevamente aquí en este programa La Noche. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Jefferson, con mucho gusto. El gusto es mío. Una pausa comerciales y ya volvemos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden seguir escribiendo en redes sobre este polémico tema, este intenso debate que hemos planteado hoy aquí en las redes que aparecen en la parte inferior, @lanoche NTN24, @segurizati NTN24 y mi cuenta personal @Jefferson NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.